Hoy es el último domingo de este año 2010. Como se ha ido el año, no sé para ti. Para mí este año se ha ido volando, increíble. Y bueno, nada, ha sido bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Estoy seguro que también contigo. Y Dios tiene cosas buenas aún para el próximo año. No todas las cosas son buenas, y tú lo sabes, aplicables para todos. No todas las cosas son buenas, pero para nosotros darnos cuenta de las cosas buenas y las cosas malas, necesitamos hacer un inventario, de la misma forma que hacemos un inventario allí en la casa y decimos, en algunas ocasiones cuando yo hablo con muchas personas sobre las posesiones que tienen y decimos, bueno, qué tan rico o tan pobre tú eres, al menos que tú no hagas un inventario, tú no te vas a dar cuenta de cuál es tu posición económica. Y la mayoría de las personas cuando empiezan a hacer un inventario allí de lo que tienen, se dan cuenta que tienen mucho más de lo que ellos pensaban. Inclusive, si tú lo haces en tu casa, igual, y coges un papel, para poder hacer esto uno tiene que coger un papel y un lápiz y anotar allí, tengo un televisor y cuánto cuesta el televisor si lo fuera a comprar en estos momentos, y unos muebles y cuánto cuesta, y el carro y toda esa serie de cosas. Y tú te vas a dar cuenta que tú tienes un patrimonio en el sentido económico, tienes muchas cosas que pudieras, inclusive, si de pronto tú mueres, pudieras pasar ese patrimonio a tus hijos o a tu familia. Pero para eso es necesario hacer un inventario. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Tenemos que hacer un inventario de las cosas espirituales, de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tú tienes? Aparte de las cosas materiales, que también son bendiciones de Dios. Tienes una familia, tienes amigos, tienes una iglesia donde asistir, tienes salvación. Hay muchos tipos de bendiciones que nosotros recibimos o hemos recibido durante este año que tenemos que analizar cuidadosamente para poder darle un sentido y un valor a cada una de estas cosas. Ahora bien, las bendiciones están compartidas o divididas, diríamos, en tres sentidos. Y yo te voy a explicar esto. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos creó con tres dimensiones diferentes. La primera es cuerpo. Ustedes sabían eso. Estamos formados de carne, lo que es el cuerpo. La otra es el alma. ¿Y la otra cuál es? El espíritu. Son cuerpo, alma y espíritu. Para esas tres dimensiones hay bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios necesita, o más bien nosotros necesitamos ser alimentados de parte de Dios en estas tres áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Cuando decimos esto, cuando hablamos del cuerpo, es lo que nosotros usamos para poder relacionarnos con las demás personas físicamente hablando. Es decir, cuando tú te relacionas con alguien, tú no te relacionas con el espíritu, te relacionas con el cuerpo. Tú abrazas a las personas con tu cuerpo, tú le das la mano. Tú pudieras tener un familiar, por ejemplo. De hecho, eso es un caso muy común entre nosotros los hispanos y otra gente que están separados físicamente. Tu familia, allá en tu país, a lo mejor tú hablas con ellos por teléfonos todos los días o chateas y demás. Pero sería mucho mejor si los tuvieras físicamente cerca de ti y los pudieras tocar y abrazar y verlos todos los días. Hay necesidades físicas en cuestión de relación. Y eso tiene que ser alimentado también. Y tú sabes que si no lo alimentamos, eventualmente esas relaciones se empiezan a enfriar. En muchas ocasiones la relación se muere. Pasa entre familiares que a veces cuando tú pasas muchos años y no los ves, y no los abrazas y no los besas, se te olvidan que son tus tíos o tus primos o demás. Desgraciadamente así sucede. También está entonces la parte del alma. En el alma es donde se guardan todos los sentimientos. El alma tiene la capacidad de amar, pero tiene la capacidad también de odiar. Estamos hablando de las dos dimensiones, amor y odio. Entonces cuando tú amas a alguien, esta es otra forma de relación. Curioso. Lo ponemos de esta forma: el cuerpo en un lado, el alma en el centro, el espíritu en el otro. Te voy a explicar por qué. Porque con el alma, que mantiene o controla nuestros sentimientos, tenemos la capacidad de relacionarnos con el cuerpo y con el espíritu. Es decir, decimos esto porque con el alma, que es donde están concentrados todos nuestros sentimientos,
hacemos o activamos las conexiones de relación del cuerpo en la siguiente forma. Cuando tú le dices a alguien, lo expresas a alguien amor, tú le dices, te quiero con todo mi corazón. ¿Y el corazón está en dónde? En el pecho. En el cuerpo, sí, pero en el área del pecho. Y cuando pensamos en el alma, ¿dónde sentimos que está el alma también? O en el pecho, en el área del pecho. ¿Por qué? Es decir, nadie dice yo te quiero con toda mi pierna o mi cabeza o mis brazos o el hígado. La gente dice, la expresión es te quiero con todo mi alma o con todo mi corazón. No quiere decir, curioso, la Biblia no nos dice a nosotros que el alma está necesariamente en el pecho. Pero es que Dios, por cuestión de naturaleza, nos ha hecho a nosotros entender de que nosotros tenemos algo aquí adentro. Es más, cuando tú te alegras, tu corazón palpita más rápido. Cuando tú estás triste, tu corazón palpita más despacio. Y tú empiezas a sentir inclusive un sentimiento, algo aquí que es inexplicable. En muchas ocasiones es difícil poder explicar. Tú sientes como una presión en el pecho, tú sabes. Y eso tiene que ver con lo que nosotros conocemos ahora bíblicamente como alma. Pero también con ese alma nos relacionamos con el espíritu, porque con el espíritu nos relacionamos solamente con Dios. Solamente con Dios. Es decir, cuidado cuando tú escuchas a alguna persona que hablando de otra persona dice, esta persona es muy cariñosa y muy buena, es muy espiritual. Espiritual y cariñoso no tiene nada que ver. Espiritual y ser bueno no tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona muy buena, pero no espiritual. Y tú puedes ser una persona espiritual, pero no una persona que necesariamente se lleve bien con la gente. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero hay muchas personas espirituales que aman a Dios y buscan la voluntad de Dios, pero tienen un poco de problema de poder relacionarse con la gente, por cuestión de carácter, de personalidad, de experiencias o malas experiencias en muchas ocasiones, traumas que llamamos en muchas ocasiones en la niñez. Entonces ahí hay un poco de conflicto. Por eso es que encontramos entonces el alma en el centro, lo que nosotros conocemos como sentimiento está en el centro, porque esos sentimientos nos relacionan, es decir, nosotros tenemos la capacidad de amar a las personas y a Dios. El crecimiento espiritual, el crecimiento de un cristiano balanceado, se desarrolla entonces cuando nosotros aprendemos a amar tanto a Dios como a las personas, porque cuando hablamos de amar a Dios, uno pudiera decir fácilmente yo amo a Dios, pero no es tan fácil decir yo amo a las personas, porque dentro de las personas hay dos grupos. ¿Cuáles son? De las personas, ¿ah? Familias y amigos, hay otro grupo, hay una división más grande Amigos y enemigos. Amigos y enemigos, curioso, amigos y enemigos, ese es el gran problema, porque familiares y amigos, bueno, tú dices, generalmente son buenos amigos, pero el problema es que hay amigos y enemigos, y la suegra, bien interesante. Dicho sea de paso, Frank, en la próxima semana, cuando empecemos esta serie de la familia, vamos a tener que hablar de la suegra, inevitablemente. La Biblia habla de las suegras. Tranquilo, deja que lleguemos allí la próxima semana y las próximas cuantas semanas, porque vamos a hablar también de las suegras. Vamos a hablar desde un punto de vista agradable, bueno, no te preocupes. Suegras, tranquila, relax. Anyway, en este grupo de personas hay gente buena y mala. Y entonces aprendemos, según nosotros nos vamos desarrollando en el espíritu, no solamente amar a Dios, sino tener también la capacidad de amar a las personas, amigos y enemigos, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, hago esta introducción para explicarte que nosotros estamos buscando bendición de Dios, y la bendición debe de ser repartida en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué vamos a hablar de bendición en este día? Bueno, porque ya el próximo domingo estamos dentro de lo que es el año 2011 y todos nosotros estamos buscando la oportunidad de poder ser bendecidos para el próximo año. Es decir,
Yo no sé qué plan tú tengas, pero la mayoría de las personas, el deseo es el que Dios nos bendiga en el próximo año. Si este fue bueno, que el próximo sea mejor. Yo nunca he escuchado cosas diferentes. Es decir, no queremos bendición, queremos que nos vaya peor. No. Si este fue bueno, el próximo tiene que ser mejor. Si este fue malo, el próximo tiene que ser al mínimo bueno. Pero va a ser todavía mucho, mucho mejor. En algunas ocasiones pensamos, y a lo mejor es el caso tuyo en esta mañana, tanto si estás aquí presente o si nos ves ahí en internet, mucha gente piensa y dice, pastor, a mí este año no me ha ido muy bien. Bueno, ¿en qué sentido no te ha ido bien? Es generalmente, y quiero que sepas esto, la mayoría de las personas piensan que nos ha ido mal cuando hacemos la comparación con la situación, ¿cuál? Económico, correcto. Es decir, la gente dice, no tengo trabajo, me ha faltado el dinero, he perdido la casa, he perdido ciertas cosas. Pero el problema es de que desgraciadamente estamos preocupados en solamente un tipo de bendición. Y no nos damos cuenta que mientras hemos perdido la bendición material, Dios ha enriquecido otro área de bendición. Si tú eres un creyente que estás caminando a los pies de Cristo Jesús y estás buscando la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que mientras Dios te quita del área material o económico, te ha puesto entonces en otras áreas que pudiera ser el alma, los sentimientos o la parte espiritual, su relación con Él. La mayoría de los creyentes descubrimos el Dios que tenemos, al cual servimos y amamos. Descubrimos en realidad quién es ese Dios y su carácter cuando pasamos problemas económicos. Es decir, mientras estamos bien, yo creo que tú entiendas esto, no importa qué tan espiritual tú seas. Mientras estamos bien económicamente hablando, la mayoría de las veces nos olvidamos de orar, de leer la Biblia, hasta de ir a la iglesia. Es más, yo estoy seguro de que en esta mañana viene a tu mente alguna persona X, porque muchos han pasado por esta iglesia, que vienen con grandes problemas, con mucho problema económico, falta de trabajo, perdiendo las casas, lloran. Cuando yo hago la invitación, vienen aquí al frente, se arrodillan, hacen 20,000 promesas. Escúchame bien, Dios los bendice, le da trabajo. Yo he visto personas en esta congregación que Dios les ha regresado la casa después de haberla perdido. Y hace mucho que no los vemos. Y uno dice, ¿y dónde está esta gente? Mientras teníamos problemas económicos y estábamos viendo la mano de Dios, la bendición de Dios, éramos muy espirituales. Ahora que Dios nos bendijo y nos puso en la situación que queríamos estar, o le hemos pedido a Dios, ¿qué ha pasado? Nos olvidamos de Dios. Te voy a decir qué va a pasar ahora. Porque la palabra nos enseña claramente de que nosotros nos vamos a jugar con Dios. Lo que va a pasar es que Dios entonces nos va a hacer pasar por la misma situación o peor. O peor. Hasta que nosotros aprendamos la lección de que ese Dios fiel que bendice en lo material, también nos bendice en el alma y en el espíritu, para que nosotros aprendamos a tener una relación con Él en las buenas y en las malas. Porque generalmente buscamos la relación, es más, los seres humanos tenemos aún la tendencia con otras personas, con las personas, no con Dios, con otros seres humanos, con otras personas, tener buena relación en las buenas. Pero cuando tú tienes un problema, ya no me conviene. ¿Tú no te has fijado esa gente que nunca te llama y de pronto te llama y quieren ser tus amigos? Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y por ahí viene de pronto, hermanito, ¿tú no tienes 20 pesos que me prestes? Y tú dices, yo sabía. I knew it. Entonces ya y uno enseguida le empieza a huir a ese tipo de gente que se acerca solamente por el beneficio, por el interés, cuando necesita. Es que nosotros hacemos lo mismo con Dios. Y Dios lo sabe y lo conoce. Ahora te voy a decir una cosa, Dios no tiene problema en bendecirnos y lo va a hacer de diferentes formas. En esta mañana vamos a hablar sobre el camino de bendición para un nuevo año. Este es el título de esta enseñanza, el camino de bendición para un nuevo año. Nosotros creemos de que Dios en el próximo año nos bendiga.
La Biblia nos enseña, escucha esto, la Biblia nos enseña a nosotros de que Dios nos bendice en las tres áreas. Y esto es lo que vamos a querer compartir con ustedes hoy. Y tú tienes ahí en tu boletín el espacio para que puedas llenar durante la enseñanza. Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer hoy, este es el texto básico, Santiago 1, 25. Va a haber otros textos bíblicos que no aparecen en el boletín. Yo espero que tú hayas traído tu Biblia y si no, pues anotas allí en tus notas para que en casa puedas buscar otros textos bíblicos que vamos a utilizar durante la semana, durante esta enseñanza, en esta mañana. Pero dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es decir, escucha esto, la bendición no la vamos a recibir el día que estemos en la presencia de Dios. Yo he escuchado en algunas ocasiones algunas personas que según su carácter, aquellos que son de carácter más espiritual, y cuando decimos espiritual entre comillas, a veces que usamos este término de espiritualoide, es decir que hay gente que quiere denotar que ellos son más espirituales que otros, piensan de que Dios solamente nos bendice espiritualmente y ellos solamente piden bendiciones espirituales. Está bien, yo no tengo problema con aquellos que piensan de esa forma, pero vamos a ver lo que nos indica la palabra en este día. Y la otra cosa es aquellos que enseñan que la bendición de Dios nos va a llegar a nosotros solamente el día que estemos con el Señor. Bueno, hay bendición, la palabra nos habla de una bendición especial y de una recompensa que vamos a recibir en la presencia de Dios. Pero antes de llegar allá, dice esta palabra aquí, de que esta bendición la vamos a recibir, dice, recibirá bendición al practicarla. Es decir, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, no vamos a practicar nada de esto. Este tiempo de practicar lo que aprendemos en la palabra, ¿se refiere a qué tiempo? Ahora, a este de ahora. Mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a recibir bendición. Con esto en mente, vamos a ver algo que nos dice la palabra y lo que vamos a ver hoy es que Dios promete que me va a bendecir si yo hago algunas cosas, y esto es lo que vamos a ver en este día. Número uno dice, si me fijo atentamente. Mira lo que dice allí este texto. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Cuando hablamos de fijarnos atentamente, nos estamos refiriendo a no solamente quedarnos con el concepto de escuchar algo y nada más. Por eso es de que nosotros damos cada domingo una guía de estudio en el boletín, donde tú puedes llenar, donde puedes hacer notas. Algunos de ustedes traen una libretita y eso aparte, y yo siempre pues recomiendo de que tú traigas algo para anotar. Yo no sé si tú sabes de que de las cosas que nosotros escuchamos, tenemos la capacidad solamente de retener 5%. 5% solamente. Sin embargo, de las cosas que nosotros vemos, tenemos la capacidad de retener 15%. 15%. La mayoría de ustedes ya se les olvidó de que yo prediqué el domingo pasado. Es más, ¿quién se recuerda el título del mensaje del domingo pasado? No lo lea porque ya uno me levantó ahí y dice, yo tengo el boletín de la semana pasada. Pero de memoria tú te acuerdas. Claro, era el significado de la Navidad, pero déjame decirte algo, no creas que te quiero hacer sentir mal, a mí se me olvida también el título del mensaje que yo mismo prediqué y que yo escribí, y era efectivamente eso, el significado de la Navidad. Te digo esto para que sepas de que yo tampoco tengo esa capacidad, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder retener el 100% de las cosas que nosotros escuchamos. Por eso es que en la escuela los muchachos, ¿cuál es el tiempo más difícil de los jóvenes? También de los adultos, pero los muchachos más que todo en la escuela. ¿Cuál es el tiempo más difícil?
El examen. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes piensan de que ellos pueden ir a la escuela, se la pasan bromeando allí, jugando en el medio de la clase, y después cuando llegan al examen dicen, ¿qué dijo la maestra? Entonces te tienes que ir a ver las notas, si es que los muchachos hacen notas. La mayoría de los jóvenes no hacen notas. Yo recuerdo cuando yo era un chamaco que pasaba entre la primaria y la secundaria, creo que era, y que me acuerdo que el maestro de sexto grado dijo, miren, para ustedes que van ahora a la secundaria, quiero que sepan de que esto que yo hago aquí de escribir en la pizarra toda la clase y demás, ya esto no va a existir más. Dice, en la secundaria el maestro no escribe nada en la pizarra, te hace alguna nota. Él habla y habla y habla y habla y tú tienes que aprender a escribir, a hacer tus notas propias de lo que el maestro está enseñando. Bueno, en la iglesia hacemos exactamente lo mismo. Y por eso en esta iglesia tratamos de ser lo más visual posible. No solamente lo que tú estás escuchando que yo estoy diciendo, lo que tú estás leyendo allí en el boletín que te doy una guía. Es importante que tú traigas tu Biblia también. Y también lo que va saliendo en las pantallas que tú estás viendo. Inclusive en esta mañana, sin poner nada en la pantalla, sin poner ninguna letra en la pantalla. Es más, Tony, vete al slide original de esta mañana, sin letra ninguna. ¿Cuál es? ¿Tú ves eso allí? ¿Qué dice? El camino de bendición para un nuevo año. Y en esa fotografía, ¿qué imagen te da eso allí? ¿Qué imagen te da? Fiesta. ¿Y qué más? Un camino. Hay que caminar, hay que hacer algo. Y tú sabes de que hay un punto de partida y un punto hasta el final, algún lugar que vas a llegar. Y hay unas montañas y demás, pero te da la impresión entonces, es derecho, pero aparte de eso, después cuando llegas a esas montañas, tiene que haber algo detrás de esas montañas, porque allá está lo bueno. Tú ves, y algo está bueno porque hay luces, y cuando hay luces y fireworks, hay celebración, hay algo bueno, ahí es donde yo quiero ir. ¿Qué tengo que hacer entonces para llegar allí? Y cuando nosotros hacemos cada una de estas presentaciones y estas cosas, yo creo que tú entiendas de que lo que yo como pastor estoy tratando de hacer es traerte a ti una enseñanza donde no solamente tú pones a funcionar tus oídos para escuchar lo que yo digo, tú estás poniendo también a funcionar tus ojos, pero yo creo que tú también pongas a funcionar tus manos cuando tú escribes y haces tus notas, porque entonces el cerebro está trabajando 2 y 3 y 4 veces más. Y empiezas a aprender más. Entonces ya ese 5% de enseñanza empieza a aumentar y ya es 10% o 15%, porque se supone de que las cosas visibles nos ayudan a poder retener hasta el 15% de lo que estamos escuchando. Lo mismo pasa en las escuelas. Si tú no sabes, la escuela en estos momentos, más que todo los jóvenes saben de que las nuevas tecnologías estas ahora con los iPad, el college, por ejemplo, la universidad ha adoptado ese nuevo device de Apple y todos los libros y todo va a ser con los iPads. Es decir, la gente ya no va a traer libros y demás. Lo que va a traer es además, los pastores también traen el suyo. Entonces, para predicar, lo traen allí. Algún día a lo mejor yo tengo uno aquí, tranquilo. A mí me gusta usar la Biblia de todas maneras. Pero es muy cómodo porque viene todo allí apuntado y es visible. Y tienes fotos, y tienes videos, y tienes gráficos. Decimos esto para entender que esta parte de este texto bíblico dice, pero quien se fija atentamente, es decir, prestar atención a algo, no solamente como en algunas ocasiones cogemos la Biblia y simplemente leemos, y la mayoría de la gente lee en carretilla, pero no analiza, no se fija lo que está diciendo. Perdón, miren, en muchas ocasiones me ha pasado bien común, bien seguido. Textos bíblicos que yo conozco, textos bíblicos que yo he estudiado y aún he predicado de ellos, y en alguna ocasión tomo otra vez el texto en la mano y lo leo. ¡Wow! Y Dios me revela algo nuevo. Una palabra, una combinación de palabras en ese texto y digo, yo no me había dado cuenta de eso. Al menos que yo preste atención cuidadosamente a lo que estoy leyendo. Número 2. Dice allí, el número 2 es sí persevero, dice el resto de este texto, y persevera en ella. Ahora, no solamente entonces, escucha, no es solamente fijarme, no es solamente leer lo que estoy aprendiendo aquí cada domingo, es ahora
perseverar en eso. Si tú vienes y coges tu boletín o haces tus notas, pero llegas a la casa, y yo lo he visto aquí en muchas ocasiones, nosotros hemos encontrado en la iglesia aquí boletines que están escritos, pero la gente los deja aquí en la iglesia. Entonces, ¿para qué escribiste? Es decir, necesitas escribir y necesitas llevártelo. Yo conozco personas aquí en la iglesia que coleccionan estos boletines. Y no es por la información, no es por el gráfico de la parte de adelante ni nada por el estilo. Es simplemente por la enseñanza. Ahora, mucho mejor pues aquellos que tienen sus libretas, y quizás algunos de ustedes en esta mañana tienen libreta de notas. Si tú tienes la tuya, levántala. Mira, también tiene una por allá. Hay algunos, tú tienes la tuya también, tú tienes otra igual, tú tienes otra. Aquellos que traen, mira, sí, esa parece como la librítica esa en Cuba para la comida, pero está bien. Pero está bien, porque va de acuerdo a tu tamaño, sí, entiendo. Es para el bolsillo, claro, así como muy grande no le cabe en el bolsillo. Es una broma. Anyway, es bueno tener esas notas. Yo también hago mis notas, yo vivo de notas. Y si tú ves mi agenda allá que traigo en mi maletín, que es la que siempre ando para arriba y para abajo, yo anoto hasta cuando hablo con la gente. En muchas ocasiones, la mayoría de las veces cuando yo hablo con una persona que viene a mi oficina y dice, pastor, yo quiero conversar contigo, y yo le pregunto, discúlpame, yo necesito tomar nota, no te vayas a poner bravo, sí, tú háblame y yo tomo nota. ¿Por qué? Porque si yo no voy anotando lo que tú me dices, eventualmente se me olvida. Y a lo mejor yo te quiero decir algo a ti, pero después si no lo noté, se me olvidó. Y yo no te quiero interrumpir cuando tú estés hablando. Pero aparte de eso, cuando pasan 3 meses, 1, 2 y 3 años, yo noté lo que tú y yo conversamos. Entonces yo me voy a esas notas. El día tal, a tal hora, yo me reuní con Frank y hablamos esto y esto y esto. Porque hay muchas personas con las cuales yo hablo y se le olvidan lo que ellos mismos me dijeron. Digo, no, pero espérate, yo sí tengo escrito aquí y yo te lo enseño. Este día tú me dijiste a mí esto y esto y esto. Pastor, yo no te dije eso, no puede ser. Mira, yo no lo escribí hoy ni ayer, lo escribí ese día y se lo enseño. Aquí están las notas. Y yo no puedo engañarme a mí mismo. Tú no me puedes decir que algo era azul y yo escribí rojo. A ti se te olvidó, es posible. ¿Tú escribiste lo que me dijiste? No, por eso fue. Por eso es que en esta ocasión, esta palabra dice que no solamente es fijarme, sino que perseverar. Perseverar quiere decir, uno sigue sobre la enseñanza, sobre la enseñanza, sobre la enseñanza. Cuando nosotros hacemos este tipo de notas y escribimos y perseveramos, esto es lo que podemos compartir también con el resto de las personas, con los amigos nuestros, con nuestros familiares. Si tú no perseveras, ¿qué tú vas a enseñarle a otras personas? Es más, en muchas ocasiones hay gente que me dice, pastor, yo no tengo la capacidad para poder compartir la palabra con mis amigos. ¿Por qué no? Es que yo soy nuevo en los caminos del Señor. ¿Qué tiene que ver eso? Tú vas a enseñar lo que estás aprendiendo. Pero lo que tú estás aprendiendo y estás escribiendo, esa misma guía, tú vas a compartir con el resto de las personas. Cuando yo vengo aquí, yo tengo también una hoja con las notas de mensaje, totalmente. Y yo me pudiera salir de aquí, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque entonces caeremos en otro tema. Y para yo poderte enseñar entonces el tema correctamente, tengo que seguir mis notas que han sido preescritas por mí. Yo te estoy pasando esta información para que tú hagas lo mismo con otras personas. Por eso hice este texto, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera? Dice en ella, y ahora el número 3, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Y este es el número 3. Dice, si no me olvido. Porque mucha gente aprende y lee, aprende cosas nuevas, pero después se le olvida. Escucha esto. Cuando hablamos de se le olvida, no quiere decir que no se recuerda más de eso. Quiere decir de que no piensa más en eso. Yo te quiero decir algo en esta mañana, si tú no lo sabías. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar las cosas. ¿Eso te va a extrañar? Pastor, ¿cómo es eso? ¿Tú sabes lo que...? Sí. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar las cosas. El único que tiene esa capacidad es Dios. Y esto suena un poco extraño para ti, de decirme, pastor, ¿cómo es posible que Dios tiene la capacidad de olvidarse las cosas y nosotros no? Te lo voy a probar. Tú todavía te recuerdas
algunos de tus amiguitos en la escuela cuando tú eras niño que te hicieron cosas malas? ¿Sí o no? 5 years old, 6 years old. Yo unos cuantos se han acordado, ¿verdad? Y si tú lo ves de pronto a ese amiguito tuyo o amiguita, que lo viste la última vez cuando era un chamaquito así, si lo ves en la calle ahora de pronto ya hecho una mujer gorda, flaca, vieja, arrugada, como sea, tú decir, you owe me one. Me debes una cuando era un muchacho. Yo me acuerdo también de algunos, yo me acuerdo de algunos. Yo me acuerdo de un tal Osvaldo que me hizo la vida imposible. Y yo sé que cuando yo salí de mi país me tiró hasta huevo y piedra. Dime dónde está, yo me encargo. Yo sé que está en Miami ahora, pero bueno, imagínate. No, pero claro, el amor en Cristo nos dice ahora, yo te perdono, Osvaldo. Pero ese tipo me hizo la vida de cuadrito. Mira, y ojalá yo tuviera la oportunidad de olvidarlo. Ahora, déjame explicarte esto. Si nosotros olvidáramos, si tuviéramos la capacidad de olvidar, entonces no necesitamos tener la capacidad de perdonar. ¿Tú entiendes lo que pasa en esta mañana? Por eso en esta ocasión dice aquí, hace esta mención, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Es decir, olvidar no quiere decir de que de pronto, ¡fum!, esto se me fumó de la mente. No, quiere decir de que yo no presto atención para recordarlo. De hecho, hay algunos ejercicios de carácter psicológico, que es lo que generalmente pastores y psicólogos, pastores, consejeros familiares o matrimoniales o personal, no importa, es la técnica que nosotros usamos para sentarnos con la gente y tratamos de, en algunas ocasiones mucha gente dice, eso es una regresión mental. Bueno, sí lo es. Hay técnicas donde algunos psicólogos usan regresión mental a través de un hipnotismo, pero no hace falta llegar a hipnotizar a nadie. Tú simplemente empiezas a tocar algunos detallitos de la historia de la persona y empiezas a traer a esa persona para atrás en la vida, y eso es lo mismo que tú haces cuando de pronto por la mañana andas corriendo y se te perdió la llave y te vas para el trabajo y no sabes dejar la llave. Entonces tienes que hacer una regresión mental. Wait a minute. Tengo que irme a ver qué yo hice hace una hora atrás o esta mañana o ayer, y yo entré y dije, cuando parqué el carro, y entré por aquí y entré por tal lugar y ¿dónde pudiera haber dejado la llave? Arriba de una lavadora, arriba del televisor. Mi esposa. ¿Dónde está la llave? No hablo de mi esposa, no, así ahí en mi casa es al revés, pero bueno, ok. Entonces tienes que hacer una regresión para recordarte dónde dejaste la llave. Es más, tú ahora de adulto te pones a desempolvar la mente, porque eso no es lo que hace, uno empieza a desempolvar la mente y empieza a acordarse de cosas que uno hizo aún. Y yo he comentado aquí que a mí me ha pasado, no hace mucho tiempo, yo me recordé de algo que yo hice hace 30 años atrás. 30 años atrás, que era un pecado. Y en aquel momento yo no lo analicé como pecado. Ahora sí entiendo que fue un pecado. Hace 30 años atrás, y tuve que ir a Dios en oración y pedirle perdón por ese pecado de hace 30 años atrás. Que estaba en mi subconsciente, pero al menos que yo no lo desempolve, entonces me olvidé de él. Pero olvidarnos de las cosas no quiere decir de que no nos vamos a acordar más de esto. Quiere decir de que intencionalmente nosotros no nos queremos acordar. Por eso cuando alguien te ofende y te hace algo y tú perdonar, eso de perdonar y olvidar, eso no es cierto, escúchame. Si tú has escuchado a esa gente que perdonar es olvidar, no, mentira. Tú te vas a seguir acordando de lo que esa persona te hizo. Lo que tú no vas a poner es ahora tu mente a funcionar pensando en eso que te hizo. El perdón quiere decir de que tú fuiste capaz de perdonar a la persona y dejaste eso atrás, que eso es lo que hace Dios, lo deja atrás, se acabó. Y entonces ahora se está enfocando en una nueva relación contigo. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios sucede exactamente lo mismo. Ahora, para yo poder ser bendecido, yo necesito empezar a todas esas cosas que estoy aprendiendo aquí. Por eso yo le digo a ustedes, traigan su Biblia. Tú no tienes una, tú necesitas tu Biblia. Hay mucha gente, yo no entiendo, nunca he entendido a un cristiano sin Biblia. Nunca lo he entendido. Y aparte de eso, el cristiano según va creciendo, si los años van pasando y tú vas, no creciendo físicamente, sino en lo espiritual, entonces tú necesitas tener una Biblia. La Biblia en blanco es un problema.
¿Sabes? Cuando tú hablas, hermano, ¿qué tiempo tú llevas en los caminos del Señor? Oye, pastor, llevo 20 años. Y deja de tu Biblia. Y tú ves una Biblia en blanco y dices, Porque para muchos la Biblia es un objeto de adorno. Pero la Biblia en realidad es el libro que tú necesitas para aún hacer notas y marcar. ¿Y cuáles son aquellos textos bíblicos que a ti, Dios te ha marcado y te ha dejado saber cosas buenas? Y están allí, tú necesitas marcarlas. Es más, aquellos de nosotros que usamos la misma Biblia por muchos años, la primera Biblia que yo usé por 18 años como pastor, ya no la estoy usando, ahora esta es otra que compré hace unos 5 años atrás, pero la primera Biblia que usé, ya para predicar, es decir, la tengo todavía para estudiar, pero no para predicar, porque tiene tantas escrituras y tantas marcas y tantas cosas que hay veces que se me hace un poquito difícil en el púlpito el poder usarla. Y he comprado esta y va por el mismo camino, también de la misma forma. Pero cuando tú te acostumbras a una Biblia, hay muchos textos bíblicos que yo no los conozco de memoria. No te sé decir exactamente en el libro tal, capítulo tal, no todos, porque yo no me sé la Biblia de memoria. Yo creo que tú entiendas esto. Es decir, no soy Superman en ese sentido. Pero sí sé de que si estás en el libro tal, la última vez que yo lo leí estaba en la mano izquierda de la Biblia. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Y tú te vas ahí y empiezas a buscar. Aquí está, ya me acordé. Y lo marqué encima de eso. Entonces uno empieza a usar esta técnica para recordar. ¿Por qué? Porque tú estás encima de las cosas. Ahora yo quiero explicarte esto. Hasta este momento, hasta el punto número 3, hemos hablado de cosas espirituales. Es decir, estamos hablando de fijar atentamente, de perseverar y de ¿qué? De no olvidar. Estamos hablando de todo lo espiritual. Si tú quieres ser bendecido en lo espiritual, tú necesitas enfocarte en cosas espirituales. Ahora yo te voy a hablar entonces de cosas que son de carácter sentimental y materiales. Punto número 4. Dios me bendice materialmente si yo doy mi diezmo. El libro de Malaquías 3:10, y tú lo conoces, dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso dice Jehová. Dice: probadme ahora en esto y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Claro, mucha gente quiere que Dios los bendiga o que Dios nos bendiga en lo material solamente siendo nosotros fieles en lo espiritual. No funciona así. Es decir, porque yo lea la Biblia y ore todos los días y tome nota y sea pendiente, esto no me va a dar, escúchame bien, esto no me va a dar a mí bendición espiritual. Digo, material. Lo espiritual me da bendición espiritual. Lo material me da a mí bendición material también. Mira, no porque tú leas la Biblia y vengas a la iglesia todos los días y des el diezmo, va a sembrar nada en el corazón de las demás personas. Si tú quieres tener amigos, tú necesitas sembrar entre tus amigos. No le digas a Dios: Señor, pero ¿por qué no tengo amigos en la iglesia si yo vengo a la iglesia todos los días y leo la Biblia? Porque eres un pesado. Serás espiritual, pero eres un espiritual pesado, le caes mal a la gente. Entonces, si tú quieres recoger y tener bendición de parte de Dios emocionalmente, estamos hablando ahora en el alma, porque estas son las emociones. ¿Tú entiendes lo que dijimos hoy? Acuérdate que empezamos cuerpo, alma y espíritu. Las primeras 3 están en el espíritu, nos estamos moviendo ahora al alma. Bueno, ahora en estas 4 en la parte material. Pero cuando hablamos del alma, y eso vamos a hablar en un segundito de todas maneras, si tú quieres amigos, tienes que sembrar. Para ser bendecidos también con la parte del alma. Dijimos ahí en el número 4, si doy mi diezmo, es decir, ¿y mi diezmo es para qué? Para el sostenimiento de la casa de Dios. Pero entonces dice el número 5, y si ayudo a los que están en necesidad. Es decir, cuando tú, fíjate de qué, estamos hablando de cosas materiales todavía. Yo estoy dando mi diezmo para bendecir la obra de Dios y Dios es el que me sostiene y Dios es el que me da a mí lo que yo necesito para mi necesidad material. Pero entonces ahora hay otro aspecto del dar también en las cosas materiales y es si yo ayudo a los que están en necesidad. Salmos capítulo 41, tú quieres apuntar ahí.
Salmos 41, versículo 1 y 2 dice: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Proverbios 22, 9 dice, Proverbios 22, 9: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Mira, aún, déjame decirte esto, aún dentro de las necesidades nuestras económicas, y a mí, yo tengo problemas con los hispanos más que todo, que dicen nosotros los pobres. ¿Tú no has escuchado eso? Nosotros los pobres. Digo, ¿pobres de qué? Escúchame, la pobreza es relativa. Número uno, la mayoría de la gente pobre son pobres, ¿saben dónde? No, aquí primero. Pobre de mente. Si tú eres pobre de mente, tú vas a ser pobre de todo. Aunque yo te regale a ti $1.000.000, tú sigues siendo un tipo pobre. La pobreza empieza aquí, en la cabeza. Y tú te ves así de esa forma. Claro, imagínate. Si yo me comparo con Donald Trump, entonces yo soy pobre. Pero si yo me comparo con otra persona, tanto... No, juego contigo no juego. Sí, yo seré rico en altura, pero más nada. Pero si yo me comparo con otras personas en los países nuestros, por ejemplo, entonces yo soy rico. Pero te voy a decir una cosa. Esa gente que es más pobre que yo económicamente, son más ricos que yo en otros asuntos. Menos necesidades, menos problemas. Yo estaba conversando con mi familia hace ahora poquito tiempo que habíamos estado, Luis y yo, casa de mi familia en West Palm Beach, mis tíos que viajan mucho a mi país, a Cuba, donde ustedes saben de que por muchos años ha existido una gran necesidad. Y mi tía me decía, pero mira, la preocupación nuestra no existe allá. Dice, nosotros estamos allá, vamos allá a veces muy preocupados por las necesidades de ellos, y ellos ni ellos mismos ven muchas veces la necesidad de ellos porque ya se acostumbraron a eso. Y no se quejan, inclusive, no se quejan. Y otra cosa, están mucho más contentos que nosotros. Dice, ellos no tienen problema de pagar taxes. Nosotros sí. Ellos no tienen problema de pagar el seguro de la casa, ni del carro, ni de la enfermedad. Nosotros sí. Cuando ellos se enferman, se van al hospital y es gratis. No es el mismo hospital de aquí, es cierto. Dice, pero cuando tú vas al hospital y estás enfermo, la mayoría de las veces el doctor lo que hace es ponerse a conversar contigo. Y habla de la familia y de la escuela y de los niños y todo lo demás. Y la gente sale casi curada del hospital. Yo decía, ¿es cierto? Entonces, nosotros hacemos una comparación entre ricos y pobres equivocada. Y en esta ocasión, cuando nosotros entonces nos concentramos en personas que tienen necesidades, escucha, y aún te voy a decir esto, no estamos hablando necesariamente de gente pobre. Yo usé esta expresión de pobre para quizás irme a un extremo, pero tú no tienes que ser una persona pobre para ser una persona necesitada. Hay muchas personas que son ricas que también tienen necesidades que tú y yo podemos cubrir y no son necesariamente las materiales. Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero tienen necesidad de mucho amor y mucho cariño. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y tú vas y le compras una cajita de chocolate que a lo mejor tú piensas que no significa nada para esa persona y eso es más de lo que tú pudieras pensar. Cuando estamos hablando de gente necesitada, pero mucho más aquellos que realmente tienen ciertas necesidades. Y cuando nosotros como iglesia y como hermanos en Cristo nos juntamos esos esfuerzos para bendecir a estas personas, Dios entonces también comienza a bendecirnos a nosotros. Número 6. Si comparto la palabra. Si comparto la palabra. Y aquí vamos a empezar entonces a hablar ahora del alma. Acuérdate, los 3 primeros fueron acerca de el espíritu. Los otros 2 ahora que vimos, el número 4 y el número 5, uno es dar diezmo y el otro es dar a las personas necesitadas, se refiere al cuerpo, a la materia, a lo material. Ahora vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de la parte del alma. Si comparto la palabra. Filemón capítulo 1, versículo 6, Filemón 1, 6. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Primera de Corintios 3:8.
Dice, el que siembra y el que ciega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Mira, cuando yo tengo la intención objetiva de poder compartir el evangelio con otras personas, wow, déjame decirte algo. ¿Tú te recuerdas quién fue la persona que te trajo a ti los pies de Cristo y compartió el evangelio contigo? ¿Tú te recuerdas por nombre? ¿Alguien me puede decir en esta mañana el nombre de esa persona? Amalia, a ti. ¿A ti? Berenice. Tu padre. Julio. Sara. Ana. ¿Cómo? Hermila. ¿A ti? ¿Tú? A los dos. No, ok. Tu mamá a ti. Miren, es muy importante que nosotros nos acordemos el nombre de la persona que compartió el evangelio con nosotros. En muchas ocasiones mamá o papá, en otras ocasiones el pastor. Digo el pastor porque hay veces que hay niños que mamá y papá en realidad lo llevaron a la iglesia pero nunca le predicaron la palabra a él. Es decir, cuando digo mamá y papá es que la mamá en la casa se sentó con el niño y le explicó lo que significa ser cristiano. Pero en muchas ocasiones el niño no lo escuchó de mamá y papá, pero mamá y papá lo llevaron a la iglesia. Claro, los papás influyeron y vieron el ejemplo, pero se acuerdan el pastor tal o X personas que compartió el evangelio conmigo. Déjame decirte, si tú compartes el evangelio con una persona y esa persona se salva, tú siempre vas a ser una persona especial para él o para ella. Escúchame bien. Y esa gente te va a recordar a ti. Por el resto de su vida te va a recordar a ti. Es más, tú serás una persona en algún momento, en alguna ocasión, tú puedes hacer lo que sea y otros te pueden tildar a ti de una persona mala. Fíjate esto. Pero para ti, esa persona sigue siendo agente especial porque te llevó a ti a los pies de Cristo Jesús. Cuando nosotros sembramos la palabra en otra persona, Dios nos empieza a bendecir en lo emocional. Te voy a decir por qué. Porque Dios tiene más interés en esa persona que tú. Fue tanto el interés de Dios que dice la Biblia que Dios hizo ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hizo Dios para salvar a esa persona? Entregó a su Hijo. Dios entregó a Cristo Jesús y Cristo murió en la cruz para que esa persona se salvara. Cuando tú compartes el evangelio con alguien, Dios, mira, la bendición emocional que tú vas a recibir es tremendísima. Escúchame bien. Para aquellos que en algunas ocasiones creen de que estar enfermo de los nervios es lo más suave, porque mucha gente, ¿qué te pasa? Es que estoy enfermo de los nervios, pastor. Y andan así. Y estoy tomando pastillas. Digo, mira, empieza a compartir la palabra de... ponte ocupado, get busy, haz algo. Ponte a compartir el evangelio de Cristo con otras personas y te vas a dar cuenta como Dios va a empezar a bendecir tu alma, ya no tu bolsillo. Fíjate, olvídate el bolsillo, eso es otra cosa aparte, ya lo dijimos aquí. Ahora Dios va a empezar a bendecir tu alma, tus emociones. Tú no has visto a la gente ahora, este concepto que hay, pues se le ha dado un título muy especial que es bipolar. Bipolar quiere decir moody en inglés. En español, locos, no tanto loco, no. Cambiantes, cambios de personalidad. Venáticos, los venáticos, la gente que esos no sabes, tú no sabes por dónde entrarle. Tú sabes, un día llegan así y te miran y después, hermanito Frank, y tú dices, ay Dios, ¿qué le pasó? Y tú no sabes qué decirte. Y entonces, y viene con una sonrisa y tú los abrazas y de pronto después que los abrazas dice el tipo, ¿por qué te pegaste tanto a mí? Y te cambian. De un momento a otro te cambian. Esos son los venáticos, los muri, esta gente bipolar. Déjame decirte una cosa, escúchame. Con prueba psicológica, bíblica y espiritual, los venáticos bipolares y todo lo que tú quieras no pueden compartir la palabra de Dios.
Es más, uno de los resultados de esta situación en los cristianos es exactamente eso. Ellos creen que son muy espirituales, pero no son capaces de compartir la palabra de Dios. Porque para tú compartir la palabra de Dios y hablarle a alguien de lo que es capaz de hacer Dios en la vida de una persona, tú no puedes tener cambios en tu actitud. Porque Dios no se revela a través de esa gente. Ese no es el carácter, esa no es la personalidad que nosotros recibimos o aprendemos de parte de Cristo. Entonces, cuando tú empiezas a compartir la palabra de Dios, pruébalo para que tú veas cómo Dios te va a empezar a bendecir a ti en lo emocional. Y tú vas a empezar a sentir que empiezas a coger un nivel emocional. Te levantas contento. Vas a estar el resto del día contento y te vas a acostar contento también. No quiere decir que tengamos problemas, sí los vamos a tener. Y vamos a tener confrontaciones con alguna gente. Pero yo no tengo por qué estar cogiendo con Tito el problema que tuve con Frank. Y Frank a lo mejor me hizo ponerme bravo y ahora viene Tito. Hola, pastor, ¿qué quieres, Tito? ¿Qué es lo que tú quieres ahora? Este hombre no tiene nada que ver, no tiene culpa. Pero estos fanáticos tienen ese problema. Sin embargo, Dios nos empieza a bendecir a nosotros en lo emocional, aún cuando nosotros aprendemos a compartir la palabra. Porque cuando yo tengo el deseo, escucha, esto tiene que ser un deseo objetivo. Cuando tú dices, yo quiero compartir la palabra de Dios con alguien, Dios entonces empieza a transformar tu vida. Empieza a transformar tu carácter. Dios se tiene que asegurar de que la proyección que tú vas a dar en el momento que tú presentes la palabra sea agradable. Por eso la gente andaba con Cristo 3 años y medio, cuando llovía, con calor, con frío, como sea. Porque Cristo desarrolló una personalidad agradable, bonita, claro que sí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, es imposible andar con un pesado para arriba y para abajo todo el tiempo. Imposible. Tú compartes la palabra de Dios, Dios entonces te bendice en la parte emocional. Te voy a dar otra más y la última en esta mañana. En la parte emocional anímica, número 7, si participo en compañerismo. Romanos capítulo 1 dice, versículos 11 y 12. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Es decir, fíjate, Pablo no fue allí solamente, no iba a esa iglesia en Roma. Y esto es una carta que él escribe a la iglesia en Roma. Nunca había estado allá, pero dice, yo quiero ir con ustedes a bendecirlos, a compartir cosas. Dice Pablo, pero bueno. Dice, más bien a que compartamos, yo los voy a bendecir a ustedes y ustedes a mí. El compañerismo es llevarnos bien con la gente. Nos va a ayudar entonces, Dios nos va a bendecir. Escúchame, si tú no tienes amigos, es porque no has sembrado amigos. Otra vez, como dije anteriormente, aunque tú diezmes, si tú diezmes y eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir económicamente. Pero si tú quieres ahora que Dios te bendiga económicamente en lo emocional con amigos, siembra amigos también. Ahora, no vayas a pensar de que Dios te va a bendecir materialmente por hacer muchos amigos en la iglesia. No. Tú entiendes que cada uno, es más, la palabra hablando de la siembra nos dice de que nosotros vamos a recoger de acuerdo a lo que cosechamos. Es decir, si tú siembras frijoles, te van a salir frijoles, no te van a salir tomates. Así es. De acuerdo a la semilla que tú siembres, eso es lo que tú vas a recoger. Y esta es una iglesia, dicho sea de paso, y gracias a Dios, y es algo que yo he dicho en muchas ocasiones, nosotros no vamos a comprometer. Eso es algo que nosotros no vamos a cambiar aquí, aunque la gente nos critique. Yo he escuchado críticas y medias aquí de muchas personas, gente que no le gusta que los saluden, gente que no... A mí no me gusta que me estén abrazando ni besando. No tienes un problema. ¿Sabes por qué? Porque Jesús abrazaba y besaba a la gente. ¿Lo aprendimos de quién? De Cristo. Dice la palabra que Jesús fue capaz aún de tocar a un leproso. Y de besar al que lo entregó. Bien curioso, José. Digo, Francisco. Mira, José, perdóname. Francisco José. Cristo tenía esa capacidad. Igual. El modelo para nosotros es Cristo. El toque físico entre nosotros. No es lo mismo que yo diga, ¿qué tal, Tito? Por acá. Que cuando tú le das un abrazo a una gente lo cargo, sí, que a Tito, imagínate, Tito hay que subirlo aquí para dar un abrazo. Pero está bien.
Cuando tú lo saludas bien y le das un abrazo a una persona. Es más, tú sabes bien que hay muchas ocasiones en que tú estás en un problema, una situación, y puede venir alguien y te puede decir 2 o 3 cosas y no te impacta para nada. Pero viene alguien y te da un buen abrazo y tú dices, man, eso es lo que yo necesitaba. That's what I need. Y hay, tú sabes, aún sin decir palabras, nosotros transmitimos muchas cosas. Cuando yo soy capaz entonces de poder compartir y tener compañerismo, amistad con otras personas, eso es lo que nosotros vamos también a recoger. Tú quieres que Dios te bendiga en esos aspectos, tienes que seguir cada una de estas enseñanzas que la palabra nos da. Y con esto voy a concluir en esta mañana. Juan capítulo 13, versículo 17. En Juan 13 y 17 dice el apóstol Juan, ¿entienden esto? Es una pregunta, ¿entienden esto? Dichosos serán si los ponen en práctica. Si nosotros ponemos en práctica las cosas que nosotros aprendemos, no solamente venir a la iglesia y escuchar y decir, sino anotar y vamos a ver qué es en realidad lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios y salgo ahora a practicar, yo te estoy diciendo una cosa, te garantizo en el nombre de Cristo Jesús de que Dios te va a bendecir de muchas maneras para el próximo año. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.